La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros este día para un nuevo webinar de Let's Lack. Les saluda Ana María Majano. Yo soy la coordinadora de la Secretaría de la Plataforma Regional sobre Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones, Let's Lack. Quisiera agradecer a los colegas del Centro Regional de la Convención de Ramsar para la capacitación e investigación sobre humedales en el hemisferio occidental, creo, por la colaboración en la organización de este webinar, la coordinación con los ponentes que nos van a acompañar este día. Quisiera, antes de presentarles a los panelistas de este día, comentarles que este webinar está siendo grabado y que estará disponible junto con las presentaciones que utilizarán los panelistas en la página web de Let's Lack. También vamos a tener las 3 presentaciones sobre el tema de este día: Carbono Azul, Estado del Arte y Experiencias en América Latina, y que después de las presentaciones vamos a tener un espacio para que los panelistas puedan responder a sus preguntas. Así que les pido por favor que si a medida que se dan las presentaciones tienen preguntas para los panelistas, utilicen el espacio que tienen para ese efecto en su panel de control, y así cuando terminen las 3 presentaciones yo voy a leer las preguntas para que sean respondidas según corresponda. Así que muchísimas gracias de nuevo a los colegas de Ramsar, creo, por la colaboración, y vamos entonces a introducir el tema de este día. Vamos a estar hablando sobre el desarrollo y estado del arte de las iniciativas de Carbono Azul en Latinoamérica y el Caribe. Y tenemos, para darnos una introducción sobre el tema, sobre el desarrollo y estado del arte de las iniciativas de Carbono Azul desde lo global hacia lo nacional, Tania Romero, quien es investigadora de CREO y especialista de ambiente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el programa Red de Panamá. También tenemos con nosotros a Paula Cristina Sierra Correa, jefe de investigación e información para el manejo marino y costero del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INDEMAR, de Colombia, quien compartirá con nosotros experiencias de Colombia en el desarrollo metodológico de proyectos tipo Red Plus en ecosistemas de manglar. Y también nos acompañará José Alberto González Leiva, investigador en ecología pesquera del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de El Salvador, en la Universidad de El Salvador, quien nos comentará sobre el estado de los manglares en El Salvador y su importancia como reservorio de carbono azul. Tenemos entonces 3 presentaciones sumamente interesantes y esperamos también contar con la participación de todos los que están conectados a través de sus preguntas y comentarios. Entonces, sin más, agradezco y doy la palabra a Tania para que por favor inicie su presentación. Tania, por favor, estamos atentos a su presentación. Adelante, muchas gracias. Hola, buen día a todos. En el día de hoy estaré presentándoles un poco sobre el desarrollo y estado del arte de las iniciativas de Carbono Azul desde lo global hacia lo nacional. Pero para empezar, quiero definir un poco qué es carbono azul. Y carbono azul es todo aquel carbono almacenado, secuestrado y también liberado en los ecosistemas marinos. Como pueden observar acá, encontramos que se refiere principalmente a toda la cobertura vegetal que encontramos en estos ecosistemas marinos y lo que se encuentra también
en sus suelos. Estos ecosistemas marinos son principalmente, cuando hablamos de carbono azul, nos referimos a manglares, como por ejemplo los de Belices, donde presentan ciertas características que los convierten en ecosistemas muy relevantes para iniciativas de carbono azul, porque por ejemplo tienen más de 10 metros de profundidad y es un proceso de acumulación de más de 600 años de sedimentos. Son ecosistemas altamente con altos nutrientes y con bajo oxígeno, debido a que están permanentemente anegados por el intercambio de las mareas y ser este ecosistema intermedio, y pueden recibir o generar su propio carbono. Otro ejemplo son los pastos marinos. Este es un ejemplo de la bahía de Portligat en España, donde también encontramos que son alrededor de 10 metros de profundidad y 6.000 años de formación. Hay una baja cantidad de nutrientes y de oxígeno, y estos ecosistemas evitan erosiones y más o menos acumulan un 50% del carbono que es recibido de otras fuentes en el ecosistema de pastos marinos. En New England encontramos que tenemos formaciones de suelos entre 3 y 5 metros de profundidad con 3.000 a 4.000 años de antigüedad. Tienen una formación de 40%, su suelo es orgánico, nuevamente tienen condiciones bajas de oxígeno, son suelos anegados y generan su propio carbono. De estas características podemos mencionar, se ha determinado a lo largo del tiempo, por ejemplo, que estos ecosistemas pueden almacenar de 3 a 5 veces más carbono en los suelos por unidad de área. Esto genera una gran tasa de secuestro de carbono en el suelo. Sin embargo, estos ecosistemas están amenazados por diferentes actividades humanas y también climáticas, como por ejemplo la degradación acelerada que existe y una pérdida por cambio de uso del suelo que encontramos en todas las costas tropicales, lo que genera grandes emisiones, y eso afecta cualquier actividad de cobeneficio, como es la adaptación, la biodiversidad, medios de vida y mitigación, que son parte de los servicios que brindan estos ecosistemas de carbono azul. Los ecosistemas de carbono azul versus los ecosistemas verdes. ¿Cuáles son estos ecosistemas verdes? Principalmente cuando hablamos de bosques o ecosistemas en tierra firme. En esta gráfica se puede observar que en ecosistemas de sabanas y ecosistemas de bosques altos, la capacidad de almacenamiento de carbono cambia en todo el ecosistema. Podemos observar que la parte blanca es toda la vegetación o todo el carbono proveniente de la vegetación, y la parte gris es la que proviene del carbono en el suelo. Y es significativamente más alto el carbono que se acumula, por ejemplo, en los ecosistemas de manglares, como observamos aquí, versus una sabana o otro tipo de bosque. Su valor particular. Cuando los comparamos con ecosistemas terrestres, debemos hacerlo de esta manera. Por ejemplo, en un ecosistema terrestre tenemos una delgada capa de suelo orgánico, mientras en un ecosistema costero, estos ecosistemas de carbono azul tienen una acumulación de suelo mayor, por lo cual su capa orgánica es mucho más grande que en un ecosistema terrestre. Al tener estas capas pequeñas de carbono de suelo orgánico, hay mayor oxigenación del suelo, lo que permite una rápida oxidación del carbono a través de una actividad microbiana muy activa que libera carbono. Sin embargo, al tener menos oxígeno y una reducción de la actividad microbiana en los ecosistemas de carbono azul, por efectos de la saturación del suelo por este intercambio de mareas y este recibimiento de los aportes de las aguas dulces,
el suelo se mantiene saturado, lo que permite que ese almacenamiento sea mayor y mucho más rico comparado con los ecosistemas terrestres. El carbono azul también tiene una estrecha relación con los objetivos de desarrollo sostenible, y en especial con el objetivo 13 y el objetivo 14. El objetivo 13 es acción por el clima, y la idea es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Y específicamente, trabajar con carbono azul fortalece la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos del clima y desastres naturales, así como incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas y estrategias y planes nacionales. Con respecto al objetivo 14 de conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y recursos marinos para desarrollo sostenible, se estima que de aquí al 2020 es importante gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marino costeros y conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, por lo cual tiene gran relación con el carbono azul, ya que parte de las medidas de trabajar con carbono azul involucra lo que es conservación. El carbono azul y su relación con la Convención Macro de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Empezamos desde 1992, donde se hacen las reuniones, pero hay una importante conciencia del rol de estos ecosistemas marinos y costeros para el suministro y reservorios de gases de efecto invernadero. Sin embargo, no son en el objetivo o no están como mayor punto de discusión durante las diferentes reuniones. Alrededor de 2005 se dan negociaciones directas para el programa RED de reducción de emisión por degradación y deforestación de los bosques RED. Sin embargo, aún no está bien definido o como objetivo principal enfocarse en los ecosistemas de carbono azul. Alrededor de 2009 se empiezan a construir los insumos y fuentes, se empiezan a hacer las investigaciones, a hacer todos los proyectos donde se pueda registrar datos, extraer datos actuales y en las regiones más importantes para el carbono azul, dando como resultado que en el 2003 se genera un suplemento especial de humedales para el panel intergubernamental de cambio climático con aspectos técnicos y científicos, producto de este periodo de inversión en investigación sobre los ecosistemas de cambio climático. En el 2016 encontramos que varios países ya integran en sus NDS en París los ecosistemas de carbono azul en términos de ecosistemas costeros o como humedales. ¿Cuáles son las oportunidades bajo las acciones de las contribuciones nacionales determinadas? Si hablamos dentro de mercado, de las oportunidades de mercado, estos proyectos de carbono azul pueden verse como mecanismos de desarrollo libre y también como compensación voluntaria. Existen algunos esquemas en la región, como lo es proyectos de socio manglar en Ecuador y también otras actividades de base comunitaria que existen en la región. Paula, quien me preside, estará haciendo un poquito más de ejemplos con respecto a esto. Y si hablamos de no mercado o las oportunidades bajo un esquema de no mercado, hay oportunidades para los NAMAs para incluir también el carbono azul en políticas de manejo integrado de zonas costeras, lo que permite también que se realicen políticas y se cumpla con las leyes con respecto al ordenamiento de estos ecosistemas, como por ejemplo una mejor gestión de las áreas marinas protegidas y también la posibilidad de reducir el desarrollo
de lo que es la acuicultura, que tiene efectos muy fuertes sobre los ecosistemas costeros. Oportunidades bajo los NDS, encontramos que alrededor de 28 países ya han incluido los humedales costeros en su NDS como término de mitigación, como podemos observar aquí en este mapa. También lo han hecho con enfoque de adaptación, y estos son alrededor de 59 países. Se incluyen países de Latinoamérica, como lo es Brasil, como lo es Venezuela, Ecuador, México, entre otros, quienes están trabajando hoy en día en Carbono Azul. La Iniciativa Internacional de Carbono Azul es una colaboración entre la Conservación Internacional, la UNESCO y la Comisión Internacional Oceanográfica, quienes han estado trabajando e impulsando sobre todo las actividades, la UICN también, las actividades de mejorar las metodologías, consolidar metodologías, no solo en un ecosistema manglar, sino aplicarla para manglares, marismas y pasto marino. A pesar de que la mayoría de los proyectos en la región están enfocados principalmente en manglares, la Iniciativa Internacional de Carbono Azul es una fuente de documentos que, además de metodologías, también incluyen guías de políticas y evaluaciones de actividades de carbono azul. También se encuentran, entre 2015 y 2006, se abren proyectos de GET, de Blue Forest, para apoyar estas iniciativas. Y recientemente se ha creado el Grupo Internacional de Blue Carbon, que es avalado por el gobierno australiano del Departamento de Ambiente, donde podemos encontrar otras oportunidades de interacción y de discusión sobre el futuro del carbono azul. Existen varias literaturas con referente a carbono azul, generadas principalmente por consorcios en los que incluimos a la UICN también, para ver la evaluación de las políticas, la estructura de las políticas, en general descripciones de estos ecosistemas, guías para actividades nacionales. Además de ello, existen entonces también literatura para la región, que es muy importante cuando vas a hacer tus primeras evaluaciones de algún ecosistema de carbono azul, principalmente en manglares, como es la guía un documento de trabajo del CIFOR, que es el primer protocolo general que trata de incluir en estas metodologías algunos ecosistemas de América Latina. Luego, la guía que les estuve conversando de Coastal Blue Carbon, que incluye el paso a paso de cómo crear un proyecto enfocado en manglares, en marismas y en pasto marino. Y esta última guía, que es un esfuerzo regional centroamericano para medición de carbono azul, específicamente en manglares, donde se recogen las experiencias de varios países donde se ha aplicado la metodología, además de otras actividades, y que es una buena guía para empezar. Y con esto termino mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Tania, por esa introducción y también por compartir con nosotros esos materiales que van a servir de literatura también para los colegas que están conectados este día al webinar y que están interesados en profundizar en la temática. Quisiera ahora entonces darle la palabra a Paula Cristina Sierra para que por favor nos comente las experiencias de Colombia en el desarrollo metodológico de proyectos tipo Red Plus en ecosistemas de manglar. Paula, muchísimas gracias. Adelante con su presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación a este seminario o webinar. Buenos días y buenas tardes a todos nuestros participantes. Yo hago parte de un instituto en Colombia que se llama el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR, y el instituto ha venido trabajando en conjunto con diferentes organizaciones nacionales, internacionales y con comunidades locales en desarrollar este tema.
Básicamente lo que les voy a presentar entonces es las experiencias de Colombia en el desarrollo metodológico de proyectos tipo red en ecosistemas de manglar, y digo tipo red porque dentro de nuestros esquemas todavía, digamos, no están en la contabilidad de país esa reducción de emisiones utilizando ecosistemas de manglar. Básicamente en la introducción les quiero contar y ampliar un poco lo que ya les mencionaba Tania sobre la importancia de los ecosistemas marinos y costeros, y en este caso pues enfocarme en lo que son los manglares. Y es que estos ecosistemas son estratégicos por los bienes y servicios ambientales que prestan, no solamente desde el punto de vista de servicios como la madera, los recursos hidrobiológicos, la protección de línea de costa, sino también porque se convierten en una importante fuente de emisiones de CO2, pero también de captura de CO2. Y básicamente son o se encuentran a nivel mundial fuertemente amenazados, y eso está haciendo que esa deforestación y degradación sea mucho más, digamos, intensiva, y adicionalmente pues agregue efectos invernadero. Aunque los manglares representan menos del 0.4% de los bosques del mundo, se estima que cuando ellos están degradados generan daño. Y por eso fue que para nosotros fue, digamos, atractivo empezar a trabajar en estos bosques, porque nos hacíamos la pregunta dentro de un proyecto que se llama el Subsistema de Áreas Marinas Protegidas, que ya llevamos más o menos unos 7 años trabajando en esta área, y es que queríamos crear áreas marinas protegidas que tuvieran como objeto de conservación los manglares, pero necesitábamos también soportar estas decisiones. Y ese es el loguito que encuentran en una esquina donde se ve el mapa de Colombia y donde tenemos el nombre del SAM, como lo llamamos por su sigla. Y básicamente nos dimos cuenta que cuando tenemos todos estos tipos de ecosistemas, como lo mostraba, digamos, el análisis de ecosistemas del milenio en el 2007, y más adelante pues lo dirían también Giri y colaboradores sobre el estrés que descenso en el nivel del mar sobre esos ecosistemas marinos y costeros, y nos dimos cuenta que comparando ecosistemas forestales, costeros, marinos, insulares, montañas y áreas polares, teníamos adicional a otros estresores como son el cambio en el hábitat, las especies invasoras, la sobreexplotación, la contaminación, el cambio climático. Y si nos damos cuenta, en los ecosistemas costeros, ahí como lo estoy resaltando en esta diapositiva, son los que tienen o reciben la mayor cantidad de impacto sobre la biodiversidad. En los colores, entre más rojo o más intenso el color, estamos viendo que es más alto el impacto, y en las flechas lo que estamos viendo es la tendencia, y lo que encontramos básicamente es que la tendencia en todos estos estresores es al aumento, y el cambio climático, por supuesto, es uno que viene a sumar en el proceso. Igualmente, desde el punto de vista de los servicios que prestan estos sistemas, encontramos que los manglares, que los ven en la segunda columna donde tienen los círculos, son los que están prestando unos servicios mayores. Si ven el círculo, el tamaño del círculo nos representa la mayor, digamos, el mayor servicio, y desde el punto de vista de la regulación biológica, del control de la contaminación, de la protección en erosión costera, de la protección de ciudades, de eventos naturales, y dentro de los temas de regulación climática. Y adicional a esto, entonces hay que mencionar que en esa regulación climática nos hemos dado cuenta con el paso de los años que no es ese puntico tan pequeño como lo veíamos en la gráfica anterior, sino que es muchísimo más, siempre y cuando esos ecosistemas de manglar estén bien conservados. Y ahí fue donde entró a ser un punto muy relevante en Colombia el incluir estos ecosistemas dentro de estrategias de protección que impidieran la degradación y deforestación del bosque. Cuando hicimos nuestros análisis a través de diferentes tesis de maestría y de doctorado, encontramos que los bosques bien conservados son capturadores netos de carbono, y que ese carbono se almacena principalmente en el suelo, mientras que bosques degradados o donde apenas están comenzando a regenerarse el bosque, tenemos altas emisiones de CO2. Entonces allí es donde cobra relevancia el tema de áreas marinas protegidas versus ecosistemas que son capaces de capturar ese carbono, y que hemos denominado, pues dentro de todo el contexto, el carbono azul desde el punto de vista de almacenamiento.
Entonces, en esta gráfica, solo mostrarles y recomendarles ese videito que aparece ahí en ese link que les pongo ahí, y es que hemos encontrado, científicamente probado, que podemos tener 50 veces más almacenamiento de carbono en bosques de manglar, que representan muchísimo menos bosques en el planeta que en los bosques tropicales, que representan mucho más. Y esta gráfica para mostrarles dónde están ubicados esos manglares y darnos cuenta que todos esos punticos verdes o esas líneas verdes que vemos allí es las áreas donde tenemos manglar, es decir, están ubicados ahí en el trópico y subtrópico, y no son muchos, pero sí constituyen el 0.7% del área tropical. Y adicionalmente, para el caso nuestro, Suramérica contiene la segunda cantidad mayor de manglares. Tenemos el 15.7% de manglares después del sudeste de África, que tiene el 33.5%. Y adicional a esto, una muy buena noticia es que la esquina norte de Sudamérica es la que contiene los ecosistemas mejor conservados. Entonces, en este entendido, y pues ahí les cito toda la literatura donde pueden consultarla, nos dimos cuenta que también estudiar estos ecosistemas y darnos cuenta cuál era su capacidad de carbono iba a constituir un tema muy interesante para lo que se vendría después, que es el tema de poder conseguir una fuente de sostenibilidad financiera para las áreas marinas protegidas vía la venta de bonos de carbono. Entonces, arrancamos a hacer, digamos, una investigación puntual y trabajamos como esa estrategia de conservación y adaptación basada en ecosistemas, un tema de estimación de almacenamiento del carbono en manglares tanto en el Caribe como en el Pacífico. Y en el Caribe establecimos 23 parcelas permanentes de monitoreo, que son más o menos de 500 metros cuadrados. Básicamente están ubicadas en la Bahía de Cispata, que es un área donde tenemos unos de los mejores estratos del bosque. Tenemos una cobertura de más o menos 8.500 hectáreas y desde allí construimos algo que es muy relevante para el caso nuestro, y es que hicimos las ecuaciones alométricas de biomasa aérea específicas para el país. Y luego, a partir de esas ecuaciones, porque ya existen unas de esas ecuaciones a nivel mundial, pero tratamos de hacerla nuestra propia para ir, digamos, con certeza a si estábamos o no capturando el carbono que queríamos, y de ahí empezamos entonces a hacer las estimaciones de esas existencias de carbono en la biomasa aérea, en la necromasa, que es las partes del árbol que están muertas, en el suelo y en las raíces. Y por supuesto nos dimos cuenta que donde más se almacena, y como lo mencionó Tania hace un rato, es en el suelo. Pero aún así, sin tener en cuenta el estrato suelo, que no se estaba considerando dentro de las estrategias de captura de carbono, aún así con biomasa aérea, con necromasa y con raíces teníamos una alta captura de carbono en este tipo de ecosistemas cuando son saludables, cuando están bien conservados. Dentro de esos resultados encontramos diferentes modelos para cada especie, y entonces nos dimos cuenta también que dependiendo de la especie, si es Avicennia germina, si es Rhizopora mangle, o si es el bosque en general, teníamos también unos diferenciales. Y en esos diferenciales, pues encontrábamos también unas estimaciones que hacían que fuera diferente. Si se dan cuenta en esta tablita que les muestro acá, en la biomasa aérea podemos tener el 16.3% de esa captura de carbono, en las raíces más o menos el 4.9%, las raíces del Caribe son raíces más pequeñas que las del Pacífico. Entonces, cuando hicimos esta misma estimación en el Pacífico, esperábamos encontrar que en las raíces del Pacífico tuviéramos una mayor acumulación. Y resulta que no, porque en el Pacífico tenemos un diferencial de marea. Y ese diferencial de marea, estamos todavía en estudios. Lo que creemos es que cuando sube la marea al máximo, más o menos 4 metros de altura, ahí está el carbono acumulado. Cuando la marea baja, exporta carbono al resto del océano. Entonces es probable que en el Pacífico colombiano mucho de este carbono se esté exportando a la parte marina. Y ahí pues habría también otra oportunidad de trabajo para mirar cómo está el océano en sí mismo capturando este carbono y manteniendo, digamos, la estabilidad también en esa contribución al planeta. Que como todos sabemos, pues el océano es el gran regulador del clima. Y ahí es donde está, digamos, su importancia. O sea, si logramos que ese océano siga manteniendo el equilibrio, pues también tenemos un aporte importante para el planeta.
Y finalmente mostrarles ahí en los suelos, está el 80.1%. Y hicimos estimaciones solo hasta 45 centímetros en el suelo, es decir, que si seguimos profundizando, seguramente ese porcentaje podría aumentar. A partir de todos estos estudios, generamos algo que se llama una guía metodológica para el desarrollo de proyectos tipo red. Y evaluamos diferentes estándares de mercado de carbono, mercados voluntarios de carbono, como estrategias de sostenibilidad ambiental y, como les decía hace un rato también, como una alternativa productiva para esas comunidades locales. Finalmente, esas comunidades son las que viven del bosque y son también las que ayudan a conservar el bosque. Entonces, dentro del proceso para nosotros reviste total importancia que sean ellos los actores principales y los protagonistas de este tipo de historias. Y aquí fue donde desarrollamos esa guía. Y esa guía, entonces, que la envié para que quede disponible para los asistentes al webinar, ha sido ya publicada, y lo que tenemos allí es como un paso a paso de cómo lograr escribir proyectos que tienen que ver con captura de carbono, y asimismo lograr llegar al estándar, a la verificación y a la certificación de emisiones. Entonces, si se dan cuenta en ese flujograma, tenemos primero una nota de idea del proyecto, que es cuando empezamos a pensar cómo debería ser. Luego diseñamos el proyecto en algo que por sus siglas se conoce PDD, que es el documento donde ya hacemos todo el análisis de cuáles son beneficios para el ecosistema, pero beneficios también para las comunidades. Validamos esto y hacemos el registro del proyecto. Finalmente ponemos, después del registro y de que es auditado, dependiendo del estándar que utilicemos, pues se pone en implementación, y después de esta implementación pues hay unos compromisos de monitoreo. Esos monitoreos también hay que definirlos cuando se hace el PDD, si los monitoreos van a ser anuales, van a ser bianuales, o cómo, digamos, vamos a tenerlos en cuenta para poder darnos una idea de si el sistema sí está manteniendo la captura de carbono y si hay adicionalidad o no dentro de ese proceso. E igualmente darnos cuenta si la disminución en la deforestación y en la degradación sí se está dando y cómo está contribuyendo dentro del bosque. Y finalmente pues llegar a lo que muchos quisieran, que son pues los certificados de emisiones evitadas o reducidas, y que le ayuden a las diferentes instancias a mitigar, digamos, el efecto sobre el planeta. Aquí este cuadro para mostrarles ese comparativo que hicimos de los estándares voluntarios de carbono, y que nos dimos cuenta que cada estándar tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Entonces, dentro de esto encontramos que BCS, que es uno muy conocido para bosques terrestres, tiene un ámbito de aplicación global, tiene algunos proyectos de manglares registrados, pero no tenía proyectos tipo red de manglares registrados. Solo recientemente han empezado a incursionar en este proceso. Y tenían metodologías propias que implican un alto rigor y una alta intervención dentro del bosque para tener los datos requeridos. Luego tenemos otros como American Carbon Registry, que es ACR, el Natural Forest Standard, Plan Vivo y el Gold Standard. Y dentro de estos nos dimos cuenta que Plan Vivo, para lo que nosotros veníamos trabajando, era el que mejor se acomodaba. Si se dan cuenta, allí tiene un ámbito de aplicación global, tenía proyectos de manglar registrados, tenía ya proyectos tipo red activos en África, reconocía los beneficios sociales de la biodiversidad y tenía flexibilidad en la aplicación de metodologías. Y entonces, ¿qué era lo más importante para nosotros allí? Dos de esos elementos. Uno, que reconocía los beneficios sociales y de la biodiversidad, es decir, que yo podía impactar directamente a las comunidades locales de una manera positiva, que si ellas estaban ejerciendo alguna actividad con el bosque de manglar, podía tener actividades alternativas que iban a sumar al proceso y que iban a ayudar a que ese carbono se mantuviera dentro de los ecosistemas, pero que ellas también podían beneficiarse directamente del proceso. Y por el otro, la flexibilidad en la aplicación de metodologías, porque en países como los nuestros, que son países subdesarrollados o en vías de desarrollo, requerimos hacer inversiones que normalmente no tenemos. Entonces, si quisiéramos hacer un seguimiento muy fuerte desde el punto de vista metodológico, a lo mejor no íbamos a tener la información que requeríamos. Aunque con el paso del tiempo, pues estos ecosistemas se han vuelto tan importantes que hemos logrado tener mucha cooperación nacional e internacional para seguir avanzando en esto, y ahora tenemos datos robustos y pruebas desde la ciencia
con nuestros ejercicios locales. Finalmente, pues contarles que en esta área entonces ya logramos no solamente hacer toda esta guía metodológica y esta propuesta, sino que ya tenemos el objetivo de incentivar la protección y restauración en las áreas de manglar. Hemos puesto a los manglares en la mira, digamos, de todas las tomas de decisiones, que ha sido muy interesante. El proyecto es liderado directamente por las comunidades de mangleros de diferentes municipios, como son San Bernardo del Viento, Santa Cruz de Lorica y San Antero, y van acompañados por la autoridad ambiental, pero también por la ciencia, que somos nosotros, el Instituto de Investigaciones Marinas. Hemos logrado con esto evitar la degradación y deforestación de esas 8.500 hectáreas que les mencionaba de bosques naturales de manglar. Hemos logrado que esa frontera agropecuaria que teníamos cercana no se siga expandiendo, que el establecimiento de infraestructura turística se haga justo de la línea trasera del manglar, incluso dejando un área buffer, porque sabemos que en el área también tenemos influencia ya de aumento del nivel del mar, y también disminuyendo la tala ilegal y en parte pues la tala que se daba para fines domésticos, porque se ha logrado plantear otros mecanismos para trabajo con las comunidades. Los beneficios que esto nos está dando es una reducción de emisiones de carbono de más o menos 27.500 toneladas de carbono al año, esto es bastante, y se ha promovido el fortalecimiento de la capacidad de gobernanza de la autoridad ambiental y de las comunidades basada en elementos científicos, que es muy interesante, o sea, tenemos el triángulo perfecto. Lograr tener información de base que nos ayude a tomar la decisión, una autoridad ambiental que está perceptiva y ejerciendo su acción y una comunidad que está recibiendo los beneficios. Hemos en este momento terminado un documento tipo red que está en todo el proceso de auditoría para el estándar Plan Vivo, también lo estamos comparando con el estándar BCS, hemos hecho unos acuerdos comunitarios para ese desarrollo de actividades tempranas, es decir, antes de que tengamos el proyecto formalizado, y dentro de esas acciones tempranas está la limpieza de caños, el mejoramiento de los artes de pesca, la restauración de áreas de manglar, el fortalecimiento de actividades ecoturísticas y de educación ambiental. Y esto nos ha permitido ya empezar a estar, digamos, dentro de las esferas de las políticas, dentro de nuestra política nacional de adaptación y mitigación. Hemos logrado que los manglares cobren relevancia y adicionalmente nos ha dado pie para iniciar nuestras investigaciones también en pastos marinos, que pues por el tiempo no les alcanzo a contar. Aquí les dejo una serie de referencias bibliográficas que les pueden ser de mucha utilidad. Y pues esta última diapositiva para agradecer a todas esas entidades que han venido trabajando con nosotros dentro del proceso, que creyeron en que los manglares sí eran sumideros de carbono y que hoy pues le estamos mostrando al mundo que no solamente hay unas posibilidades interesantes de conservar el planeta, sino de que las comunidades locales tengan acceso a esos beneficios, que mejoremos la calidad de vida en esas áreas que son rurales normalmente y muy olvidadas, porque los ecosistemas de manglar son áreas difíciles para vivir, pero sabemos que viven muchas personas en esas áreas, y que adicionalmente pues estamos contribuyendo a todos los acuerdos mundiales que hacemos y que recientemente pues han reconocido en los ecosistemas de manglar todo este tema de carbono azul. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, Paula, por esa excelente presentación y felicitaciones por ese trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Quisiera comentar que desafortunadamente el tercer panelista que teníamos para el día de hoy, según parece, ha tenido algún problema porque no ha podido conectarse. Entonces, solo quiero preguntarle a mi colega Alejandra o Tania, que es la persona que coordinó con el panelista, si han logrado comunicarse con él. Tania. ¿Aló? ¿Sí? Sí, estuvimos tratando de comunicarlo mientras se daba el webinar, pero lamentablemente no responde ni llamadas ni mensajes de WhatsApp. Así que... Ok, bueno, entonces entendemos que
debe haber tenido algún problema porque estaba, Claro. ¿verdad? Entonces creo que vamos a iniciar la discusión entonces con base en las preguntas que tenemos para las preguntas para Tania y para Paula. Así que nos disculpamos por esta situación fuera de nuestro control y pues esperamos que el panelista no haya tenido algún problema serio, probablemente algo de acceso a Internet, así que pues vamos a iniciar entonces con las preguntas. Voy a leer algunas preguntas para Tania y otras para Paula, para que ustedes, por favor, decidan cómo responder a las preguntas, en cuál enfatizar, etcétera. Antes de hacer eso, hay varias preguntas relacionadas con las presentaciones de las panelistas, con las guías que ellas han mencionado. Quisiera reiterar lo informado al inicio del webinar, que la grabación de este webinar y las dos presentaciones, así como los materiales que nos han proporcionado tanto Tania como Paula como materiales de referencia, van a estar colocados en la página del webinar en el sitio web de Let's Slack. Entonces les invitamos a visitar el sitio. Alejandra puso en el chat el link para que ustedes puedan ingresar ahí y más tardar mañana puedan acceder ya a la grabación del webinar y a las presentaciones, así como a los materiales adicionales. Y también, como van a tener las presentaciones, ahí están las referencias bibliográficas que han mencionado ambas panelistas. Entonces, no voy a leer las preguntas que eran sobre consultas sobre los links o dónde están los materiales, porque pues pueden buscarlos ahí en la página web. Entonces, sí quisiera aprovechar todas esas preguntas y especialmente una pregunta desde Uruguay, que si tienen ustedes bibliografía o estudios sobre valores de carbono azul en manglares, marismas, pastos marinos, y quisiera aprovechar para preguntarle a Tania sobre el trabajo de Creo en este tema, en qué países de la región de América Latina y el Caribe están trabajando, o de qué países cuentan con información sobre esta temática. También hay una pregunta si hay valoraciones del monto económico equivalente por hectárea de manglar por el servicio ecosistémico de almacenamiento de carbono. Eso tanto a Tania como a Paula. Para Paula, pregunta Denis Mairena si los certificados de emisiones pueden darse sobre los territorios indígenas, donde los pueblos indígenas ya tienen títulos de territorios de propiedad colectiva, y también si estas comunidades mencionadas van a recibir beneficios económicos o si estos se quedan en el gobierno. Entonces, con ese set de preguntas podemos iniciar la discusión y posteriormente leeré las otras. Les invito a quienes están conectados a que por favor envíen sus preguntas. Adelante, Tania y Paula. Tania, ¿tiene su micrófono en mute? Ya lo encendí. Sí, gracias por las preguntas. Voy a ver si todas las anoté. Con respecto a los estudios que está realizando el CREO, en estos momentos estamos trabajando en la cuenca de Huascarán, entre El Salvador y Honduras, en un proyecto para estimación de carbono en Bahía La Unión y Chicmuyo.
No estamos todavía en periodo de generación de datos. Estaremos presentando los resultados preliminares en un congreso de manglares que se realizará en Honduras para el 26 de julio. Esos son los principales trabajos que hemos estado realizando. En la región hay otras instituciones y otros proyectos, así como el que mostró Paula. Por ejemplo, Costa Rica, a través del CATIE, ha realizado varios levantamientos en diferentes zonas, en la zona de Nicoya y los humedales Tereva Sierpe. Se han realizado estos trabajos también en Panamá, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en conjunto con el Ministerio de Ambiente de Panamá y otras instituciones de gobierno y ONG, se levantó un estudio para determinar las contribuciones a la reducción y almacenamiento de carbono en manglares en la parte oeste del país. Y ahí se hizo una estimación de cuánto es el valor de los servicios ambientales, no solo del servicio de sumideros de carbono o captación de carbono. Y ese valor se estima de todos estos servicios en 27.000 millones de dólares al año. Es lo que se registró para ese estudio. No sé si Paula tiene algún dato específico para el servicio de carbono. Muchas gracias, Tania. Voy a pasarle entonces a Paula, por favor, para sus respuestas, iniciando con la consulta que acaba de hacer Tania. Paula. Hola. Paula. Paula, no le escuchamos. Creo que Paula, ¿nos escucha? Paula. Porque tengo unas preguntas adicionales para ella. Paula, ¿tiene algún problema con su micrófono? ¿Nos puede escribir por el chat, por favor, si nos escucha? Parece que Paula ha tenido un problema de conexión. Lamentamos mucho los problemas técnicos que están fuera de nuestro control. Voy a seguir mientras Paula se logra reconectar. Voy a seguir leyendo entonces preguntas para Tania. Dice Jonathan Bolívar que en el marco de la categoría WRC de AFOLU existen vacíos metodológicos, en especial con referencia a la conservación de humedales intactos. Que si, Tania, y se la dirijo a usted porque Paula todavía no está reconectada, que si conoce iniciativas regionales para llenar esos vacíos metodológicos. Hay otra de Alejandro Jiménez que es para Paula y vamos entonces a esperar que ella se reconecte. Laura Isabel Martínez Ríos nos pregunta si hay alguna metodología, Tania, o proyecto sobre medición de carbono azul en pastos marinos. Laura Martínez nos escribe desde Baja California, México. Y Carlos Ernesto García escribe, Tania, que cómo se está, y
se lo dirijo a usted porque ustedes están trabajando en El Salvador. ¿Cómo se está bregando con casos muy graves como sucede en El Salvador? Que la industria azucarera se va tomando más y más los espacios de manglares por el agua y por el territorio. Y no se logra por su capacidad económica que entiendan y cada año es peor. Esta pregunta es de Marta Benavides de El Salvador. Entonces, Tania, si puede, por favor, responder a esas preguntas y luego tendremos un set solamente para Paula cuando ella se reconecte. Bueno, con respecto a iniciativas y los vacíos que existen en AFOLU, que creo que es la pregunta que estuvo haciendo un chico, definitivamente existen... No, era sobre pastos marinos. Sobre pastos marinos, ok. Es sobre que hay dos preguntas. Una es sobre los vacíos metodológicos y qué iniciativas se están llevando a cabo, y el otro es si hay estimaciones para pastos marinos. Ok, las iniciativas que se están llevando para cubrir estos vacíos metodológicos se enfocan principalmente en la propuesta de metodología que hace la iniciativa de Carbono Azul. Ellos tienen un manual que es el paso a paso de los proyectos de Carbono Azul con todas las disposiciones y toda la rigurosidad que requiere el panel intergubernamental para el cambio climático. Esa es la iniciativa más fuerte y que abarca todos los ecosistemas para crear o llenar esos vacíos en la metodología. Ellos están fuertemente reuniéndose y trabajando para mejorar esos vacíos metodológicos, y de hecho hay una gran aceptación o esfuerzos a nivel de Latinoamérica liderados por el CATIE, también Randstad estamos trabajando en ello, así como a nivel de los gobiernos por otras instituciones como Conservación Internacional, están trabajando para emplear esas metodologías, ajustarlas a ciertas condiciones específicas de cada uno de los países sin perder las rigurosidades que exige el panel intergubernamental para cambio climático. Con respecto a metodologías de pastos marinos, se puede encontrar una sección en este manual de Blue Carbon de Conservación Internacional, de la iniciativa de Blue Carbon, de Conservación Internacional, UICN, la UNESCO y la Comisión Oceanográfica Internacional. Y como mencioné ya, sí existen iniciativas regionales, está la que presentó Paula, que es en Colombia, existen iniciativas que se desarrollan en Honduras, en El Salvador, en México también, en Panamá. Así que realmente sí se está trabajando, aunque parece un tema nuevo, sí existe ya iniciativas en América Latina y existen también otras iniciativas a nivel del Indo-Pacífico, incluyendo Australia. Muchas gracias, Tania. Yo creo que ya tenemos, Paula, ¿ya está de regreso? Sí, aquí estoy. Perfecto. Bueno, tenemos entonces algunas preguntas dirigidas, Paula, a usted. Hay una pregunta sobre algo que usted mencionó, que han logrado detener el avance de la frontera agrícola en áreas colindantes con manglares. Rafael Calderón solicita si puede dar más detalles a ese respecto. Y si, cómo lograron pues limitar dicho avance.
También Alejandro Jiménez dice que le interesa conocer sobre el empoderamiento de las comunidades en el proyecto de Paula y también en los que ha comentado o ha participado Tania. Al tratarse de proyectos con un componente técnico tan especializado, debe darse una transferencia de conocimiento a los locales de una manera muy sencilla. ¿Qué pasos han dado? Entonces, le pido a Tania también, por favor, después de la intervención de Paula, si nos puede comentar cómo son esos procesos en los proyectos que está trabajando, creo, cómo son esos procesos de transferencia de conocimientos y de empoderamiento de las comunidades. También, para el caso de Colombia, nos preguntan si existe algún tipo de trabajo institucional con miras a incluir los ecosistemas y el carbono azul dentro de la contabilidad nacional. Entonces, les pido, por favor, si pueden, Paula, comentar sobre estas preguntas que son específicas y Tania después comentar sobre el tema de transferencia de conocimientos y empoderamiento de comunidades. Adelante, por favor, Paula. Bueno, gracias. Voy a ir, aquí traté de tomar nota sobre cada una de ellas. Había una, hace un rato antes de que empezara a hablar Tania, que había hecho Denis, si no estoy mal, sobre si los certificados podían acceder a ellos los territorios indígenas. La respuesta es sí, incluso en áreas que son bienes de uso público o bienes compartidos con el uso de la nación es posible. Entonces, es un tema de trabajar, digamos, conjuntamente en el territorio, de que si tienen allí ecosistemas de manglar y que ya esos territorios además están bajo su cuidado, es posible trabajarlo. Lo hemos hecho no específicamente con indígenas, pero sí con otras comunidades en Colombia. La otra pregunta acerca de estudios en estimaciones de carbono en otros ecosistemas también, en pastos marinos, yo les comentaba en mi última diapositiva que lo venimos haciendo en Colombia, muy específico para el área de el Caribe, en La Guajira, que es donde tenemos casi el 85% de las praderas de pastos marinos de Colombia y además es también el mayor porcentaje de praderas de pastos del Gran Caribe. Entonces ahí también venimos adelantando estudios, los venimos haciendo con los australianos y los españoles y venimos también tratando de exportar, digamos, nuestras experiencias en ambos tipos de ecosistemas en diferentes foros, seminarios como este, trabajos conjuntos con otros proyectos en Centroamérica y Suramérica. Desde la perspectiva de algunos proyectos con financiación o cooperación internacional, hay uno que se llama MAPCO, que es Manglares, Pastos Marinos y Comunidades, es con el que venimos ahorita trabajando fuertemente con la Unión Europea en estos temas, y con las estrategias de los proyectos GEF, que son en los grandes ecosistemas del mundo. También en un proyecto que tenemos del Caribbean Marine Atlas, que es indicadores para manejo integrado de zonas costeras, con 25 países en el Gran Caribe, incluyendo sobre todo áreas insulares y centroamericanas. Respecto al tema de la frontera agrícola, que es otra de las preguntas que hacían, creo que la hacía Rafael Calderón, lo que logramos hacer es que creamos un área marina protegida teniendo en cuenta este bosque de manglar como el objeto de conservación principal. Y esa área marina protegida tiene digamos, una delimitación. Basamos, digamos, el proceso en información técnica, pero también, digamos, en los procesos propios que se estaban dando en la zona. Entonces, tuvimos, por ejemplo, que hablar con todos los que trabajan el tema del arroz, tuvimos que hablar con todos los ganaderos, tuvimos que hablar con todos los que trabajan en el tema de turismo, y lo que hemos hecho es unos acuerdos locales de trabajo compartido. No todo es color de rosa, por supuesto. Tenemos en la parte de lo que tiene que ver con ganadería, y seguramente está pasando en muchas áreas de Latinoamérica, la introducción de los búfalos. Y los búfalos normalmente están muy cerca a las áreas de manglar porque les gustan las áreas húmedas. Entonces, ahí venimos trabajando fuertemente con el gremio de los ganaderos, tratando de ver cómo vamos a hacer, porque si
Si esa introducción de este tipo de ganadería nos empieza a generar dificultades, pues podríamos estar teniendo también, digamos, impactos. Pero sí es posible, hay que generar unas estrategias de trabajo conjunto con todos los sectores, con quienes ejercen la autoridad ambiental, y sobre todo que si uno tiene argumentos técnicos, pues esos argumentos técnicos sean expuestos en un lenguaje que esos tomadores de decisiones entiendan. También tenemos la propuesta de un puerto multipropósito cercano a esta área, y hasta ahora hemos logrado que entiendan qué impacto podrían tener y cómo no lograr que se dé este impacto sobre el área. Entonces, hay que hacer una alianza importante ahí entre los diferentes actores, incluyendo las comunidades locales, por supuesto. Ellas son tal vez el mejor aliado, porque finalmente están en el territorio y son los que nos pueden advertir, va a pasar esto, va a ocurrir esto, está pasando esto, ¿qué hacemos? Y así es como, digamos, mantenemos un diálogo constante. Alejandra Jiménez creo que preguntaba sobre el tema de empoderamiento de las comunidades, y ahí hilo esto que acabo de mencionar, y es que es un conocimiento impresionante el que ellas tienen de la zona. Yo creo fuertemente en el tema del conocimiento tradicional, y de que compartir el conocimiento tradicional y el conocimiento científico es fundamental. Y lo que hemos logrado es expresar en los lenguajes propios de cada uno cada elemento que vamos trabajando. Hemos construido todo de la mano, o sea, no es que nosotros desde la ciencia llegamos y les decimos, esto captura carbono. No, tenemos que empezar a hacer un proceso conjunto, incluso desde el lenguaje mismo. Y yo les voy a contar una anécdota que tuvimos cuando empezamos a trabajar con este tema. Cuando por primera vez dijimos que los bosques de manglar podían ser conservados para guardar el carbono, las comunidades nos dijeron, no, no queremos trabajar en eso. Y entonces nosotros dijimos, pero ¿cómo así? O sea, esto es en beneficio de ustedes, ¿por qué no quieren trabajar en esto? Y la respuesta fue porque ustedes van a convertir nuestro bosque en carbono. Entonces nosotros, no vamos a convertir el bosque en carbono. El carbono se almacena dentro del bosque. Entonces, desde su conocimiento, como ellas utilizan parte del ecosistema de manglar como carbón de leña, se imaginaban que íbamos a tumbar todo el bosque y que lo íbamos a convertir en eso, en carbono. Entonces empezamos a darnos cuenta que hasta el lenguaje mismo teníamos que compartirlo y ser muy abiertos en la forma como transmitíamos el conocimiento, y verificar efectivamente lo que ellos decían, nosotros lo estábamos entendiendo en su contexto, y que lo que nosotros decíamos, ellos lo estaban entendiendo en el contexto que era. Y cuando hicimos un evento en el que tuvimos presentes a las comunidades, ellas mismas explicando por qué era importante el tema de la conservación del bosque de manglar, pues ahí tenemos unos líderes comunitarios que además vienen de años, o sea, no es el proceso de lo que estamos haciendo ahora en manglares. Nosotros como Inbemar llevamos trabajando en la zona 20 años, y yo particularmente más de 20 años, porque hice mi tesis de pregrado en la zona y conozco los líderes comunitarios del área, y son gente que está totalmente apropiada del área y de los recursos naturales. Entonces hay ahí, digamos, un capital que estaba ahí reservado y que estaba receptivo a estas cosas. Y cuando ellas se presentan en ese evento que les cuento, contaron esta misma anécdota, y ellas lo contaban desde su perspectiva, ¿no? O sea, cómo ellas en su momento habían pensado que el carbono era eso, era convertir el bosque en carbón de leña, y no, era otro tipo de proceso. Entonces fue muy interesante ver eso. El empoderamiento de las comunidades es vital, o sea, sin ellas es probable que los procesos no funcionen. Y finalmente, si existe trabajo institucional con miras a incluir el carbono azul dentro de las contabilidades, pues ese es nuestro propósito principal ahora. Estamos justo en cambio de gobierno, y es parte de lo que le hemos puesto al nuevo gobierno como prioridad. O sea, es necesario que dentro de nuestras políticas de mitigación y de adaptación, los ecosistemas marinos y costeros sean considerados. Y creemos que esto es posible. Recientemente Naciones Unidas declara la década de los océanos de ahora al 2030, entonces va a ser muy relevante el tema marino. Los países que hemos sido por naturaleza andinos, como nosotros, a pesar de que Colombia tiene el 50% de su territorio marino, siempre ha sido un país más andino, pues entonces está empezando a voltear esa mirada hacia lo marino, y confiamos muchísimo en que sí, que este trabajo interinstitucional que venimos haciendo para que eso
sea posible dentro de la contabilidad se logre. Y finalmente hablaban sobre, o alguien preguntaba sobre los temas de valoración de los servicios ambientales y si había sido valorado. Sí, efectivamente nosotros hemos trabajado en la valoración económica de precios de mercado y no mercado en los ecosistemas de manglar para diferentes bienes y servicios ambientales, tanto en el Caribe como en el Pacífico, y hemos encontrado pues que es muy importante, o sea, el servicio es altamente relevante. Y dentro de los bonos de carbono, de los precios que se le están poniendo a los bonos de carbono, lo que hemos tratado también es de demostrar con esas cifras que hacemos desde el punto de vista de valoración económica, que los bonos pueden mejorar. Es decir, que si estamos dispuestos a pagar por un bono de carbono entre 4 y 5 dólares, pues con lo que hemos visto de la valoración del servicio es probable que esos bonos en el futuro puedan tener valores entre 7, 10, 12 dólares. Entonces, digamos, también insumo para ese tipo de discusiones. Como nosotros somos un instituto de investigaciones, pues lo que tratamos es que todo este conocimiento se genere, tenga esa base técnica y transmitir esto a los tomadores de decisiones que ojalá tomen las mejores decisiones con esta información. Muchísimas gracias, Paula. Quisiera ahora, Tania, si gusta, voy a hacer unas preguntas. Tenemos muchísimas preguntas. De verdad que nos alegra mucho que este tema pues resulte de interés para los miembros del ETSLAC. Tenemos también algunos expertos de diferentes organizaciones que están conectados y que están haciendo también aportes, mencionándonos documentos que tienen, etcétera. Para no ir pues caso por caso en aras del tiempo, quisiera pedirles por favor que quienes tengan materiales para compartir sobre esta temática pueden comunicarse con Alejandra Granados, alejandra.granados@letslac.org, para que ella pueda subir esos materiales en la página de este webinar. Quisiera mencionar también, Tania y Paula, que hay varias preguntas sobre si existe a nivel regional una mesa o alguna organización, plataforma, que reúna a expertos que están trabajando en esta temática para intercambiar experiencias. A ese respecto quisiera decir que, bueno, eso es parte del trabajo que hacemos en LetSlac, de crear espacios para intercambio, y que, si ya existe un espacio como el que nos consultan, pues sería excelente divulgarlo a través de LetSlac, y si no, ver cómo podemos crear un grupo. Estamos planificando también tener un segundo webinar muy pronto sobre esta misma temática. Entonces, si existe ya un grupo de personas que trabajan en esta temática a nivel latinoamericano, que intercambian información, experiencias, si nos pueden dar la información, Tania y Paula, para publicarla. Y si no, podemos conversar con ustedes y otras personas están participando en este evento, en crear mecanismos para comunicarse que van desde un posible, por ejemplo, grupo de WhatsApp hasta una serie de intercambios sobre la temática. Entonces, quienes estén interesados y dependiendo de la respuesta que nos den Tania y Paula, podemos conversar sobre esa posibilidad de generar más intercambio sobre la temática. Entonces, quisiera que hablemos de ese tema brevemente y luego continuemos con las preguntas específicas sobre las presentaciones. Bueno, sí. A ver. Ajá. Hasta donde tengo conocimiento, bueno, primero para responder la pregunta sobre si Creo estaba trabajando y cómo incluía las comunidades. En efecto, nosotros en el proyecto que se desarrolla en Bahía La Unión y Chasmullo, en Honduras, hemos incluido a los
ONG locales, comunitarios y gobiernos. Han sido entrenados en la metodología, cómo tomar las muestras, cómo procesarlas, para su análisis. También eso lo hemos hecho con el apoyo de la UICN en el proyecto de mejoramiento de la cuenca costera y medios de vida, que con fondos de la USAID. Y la UICN también, en aras de hacer esto un tema más, más común, más conocido, estará realizando un foro de manglares en Honduras el 25 y 26 de julio para la celebración del Día del Manglar, donde estaremos presentando los resultados y estaremos conversando sobre ese tema. En la región se ha trabajado con la Blue Carbon Initiative en diferentes ocasiones, se hacen reuniones donde se reúne en este grupo regional que está trabajando en en carbono azul, donde está la UICN, está el CAPTIA, está CREO y otras organizaciones trabajando a nivel regional. Pero si existe así como un grupo más formal, más amplio, que esté incluyendo otros lugares que no han sido incluidos, pues desconozco. No sé si en ese caso, Paula, tú tienes conocimiento. Paula, su micrófono está en mute. Paula. Ya, sorry, había apagado el micrófono, perdón, y estaba aquí hablando. Que efectivamente, pues concuerdo con Tania, Blue Carbon Initiative es tal vez el que más espacio, digamos, ha abierto para hacer este tipo de intercambios, y recientemente, a raíz de un grupo que ya está creado, que se llama la OCA, que es el grupo de Ocean Acidification, de acidificación de los océanos, tuvimos una reunión en marzo de este año aquí en Colombia con ese grupo y se habló de ampliar el tema también a los temas de carbono azul. Entonces, digamos que está en construcción el proceso. Esto está efectivamente con la COI, con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, y el grupo que Tania ha mencionado, que viene trabajando en las guías y en los procesos que se dan, digamos, a nivel internacional. Y por el otro lado, comentarles que el INVEMAR es el Centro Regional de Entrenamiento para Latinoamérica en los temas marinos y costeros de la UNESCO. Y aquí este año hemos incorporado en conjunto con algunas personas de Ramsar a nivel central un curso que hemos denominado pues adaptación y mitigación a cambio climático desde zonas de manglar y pastos marinos. Se va a estar abriendo próximamente, es la primera semana de octubre, se aplica el vía convocatoria y pues la convocatoria se abre o en nuestra página web o en la página web de la UNESCO y se difunde por muchos canales. Seguramente muchos de los participantes han escuchado los cursos que se están haciendo acá en Latinoamérica. Esto lo estamos haciendo, inicialmente se hacía solo para Colombia desde el año 99, se hacían 3 a 4 cursos anuales y desde el 2015 nos convertimos en esa estrategia del Ocean Teacher Global Academy, que es como se llama la estrategia de capacitación de la UNESCO, a nivel mundial, y somos uno de esos 10 centros regionales de entrenamiento a nivel mundial, y pues estamos aprovechando esa plataforma para que Latinoamérica se entrene también en estos temas. Este tema entra como un curso nuevo a partir de este año, del 2018. Entonces son como los 2 escenarios que tendríamos para Latinoamérica, como con precisión en los temas de carbono azul. Y por supuesto, pues todos los interesados, bienvenidos, porque lo que hace falta es que hagamos de este tema un tema que sea del común, que todos hablemos de él y que nos apropiemos de estos temas y que contribuyan no solamente al mejoramiento de los ecosistemas, sino al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan y viven de estos sistemas ambientales. Muchísimas gracias. Entonces, pues ahí quisiera decir que en el Slack estamos para apoyar el desarrollo de esos espacios de intercambio. Así que cuando tengan información para compartir a través de nuestra página web, de nuestro Facebook y boletín, estamos a las órdenes.
Como decía, esperamos muy pronto organizar un segundo webinar sobre esta temática y pues apoyar esos esfuerzos de intercambio y colaboración a nivel regional. Quisiera mencionar que tenemos 15 minutos para el webinar y muchísimas preguntas, así que he estado tratando de agrupar, por ejemplo, las que preguntan sobre esa colaboración a nivel regional. Quisiera recordarles, porque también hay varias preguntas sobre el material y las referencias, comentarles dónde pueden encontrar el material de este y otros webinars. Se está grabando todo el webinar, incluyendo las preguntas. Entonces, sigo con las preguntas y disculpa si no a todos les podemos responder específicamente. Nos pregunta desde México Frida Corral, ¿cómo ha sido la ejecución de los proyectos de Carbono Azul en relación al sistema de áreas naturales protegidas de los países? ¿Cómo ha sido la coordinación con las autoridades y los propietarios de la tierra? También, bueno, hay una pregunta de un colega que en su mancomunidad tienen unas 11,000 hectáreas de mangle y quiere saber cómo podrían hacer el contacto para poder hacer algún estudio similar al de Colombia. Vamos a darle el contacto a Tania para el seguimiento. Alejandro Jiménez nos dice también, me interesa la relación entre carbono, adaptación y conservación de humedales costeros. ¿Podrían ampliar un poco ambas presentadoras, especialmente a que el carbono azul contribuya al financiamiento de la adaptación y de la conservación de los manglares? Si gustan, nos quedamos ahí. Luego tenemos una ronda final de preguntas. Tania y Paula, si pueden ustedes escoger a cuáles de esas preguntas responder brevemente para que podamos también atender a la siguiente ronda. ¿Yo podría iniciar? Sí, adelante. Con respecto a la pregunta de Alejandro, el proyecto que se desarrolló en Panamá específicamente, sí se generó una guía de prácticas para la adaptación al cambio climático en zonas marino-costeras. Esa guía debe estar disponible en la página web del Ministerio de Ambiente de Panamá y ahí está el paso a paso con comunidades de cómo se puede crear proyectos para proyectos de carbono azul o considerando la adaptación basada en los ecosistemas. Vale, continúo yo. Sí, adelante. Listo. En el caso de Colombia, sí, el ejemplo que presenté es justamente que viene de el proyecto que hicimos sobre el subsistema de áreas marinas protegidas. Fue justamente como una estrategia conjunta entre el Sistema Nacional de Parques Naturales con el que trabajamos. Y si se dieron cuenta, pues en los logos al final de mi presentación aparecen ellos y las corporaciones autónomas regionales, que para nosotros son las autoridades ambientales locales que también tienen la posibilidad de crear áreas marinas protegidas. Entonces, fue un trabajo conjunto donde efectivamente quisimos pues mostrar que esto puede funcionar. Y para la pregunta que hacían sobre cómo se puede convertir esto digamos, en sostenibilidad financiera de un área, es que efectivamente eso fue lo que tratamos de buscar, que en el proceso, con la formulación del PDD y lograr ahora
que es donde nos encontramos en este momento, si logramos obtener los bonos de carbono, pues la idea es que a través del estándar que usemos, más o menos se está hablando de que un 60% de lo que se logre ingresar sería directamente para beneficio de las comunidades y un 40% para administración del área marina protegida y el monitoreo permanente que tocaría hacer para evidenciar que sí estamos manteniendo la cantidad de carbono que hemos mencionado. Cuando hablan de si hemos hablado con los dueños de la tierra, pues en Colombia los manglares son bienes de uso público, así que el dueño es el Estado, por decirlo de alguna manera, pero efectivamente dentro de estas áreas siempre, y sobre todo donde nosotros trabajamos, que es el área de la Bahía de Zispata, tuvimos la abulsión del río, entonces hay algunos terrenos que son de propietarios y con los que ha tocado, por supuesto, interactuar. En algunos casos son áreas donde se manejaba ganadería o se manejaba arroz y pues por supuesto que hay que tenerlos dentro de los procesos. Muchísimas gracias. Tengo ya, como les digo, bastantes preguntas y poco tiempo, lo cual indica el nivel de interés de este tema. Y pues, espero que, como decía antes, que podamos continuar la discusión en un segundo webinar y si hay demás temas, pues seguir el intercambio en esta temática. Hay una pregunta de Freddy Fuertes que para Paula. ¿Cuál es la estrategia o mediante qué mecanismo se plantea un esquema de bono de carbono para el proyecto, para el desarrollo del proyecto Blue Carbon? ¿Estos proyectos son considerados Red Plus? Pregunta. También nos pregunta Milena Berrocal, y puede ser para ambas, ¿cada cuánto tiempo se recomienda hacer las mediciones de carbono azul en los manglares? Luego también nos pregunta José Nicolás, y siguiendo con el tema de Freddy, si pudiera ampliar sobre los mecanismos para lograr la certificación de las emisiones de carbono azul y ampliar también cuáles son los retos para la protección de estos ecosistemas. Y Lucía Urrea nos pregunta ¿qué estrategia se empleó para regular el desarrollo turístico detrás de los manglares? Pues actualmente, al menos en México, se sigue privilegiando la construcción sobre manglares y dunas costeras. Y por último también, ya que estamos hablando de la relación con los grupos económicos, nos pregunta también de México, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del gobierno del Estado, cómo se benefician, cómo se pueden beneficiar las cooperativas de pescadores que resguardan los manglares de este tipo de proyectos. Entonces, esa es ya la última ronda porque nos vamos quedando sin tiempo y damos preguntas para hacérselas llegar también directamente a las presentadoras y que en caso de las personas que piden contactos, etcétera, pues pueda darle el seguimiento. Adelante, Tania y Paula. Ok, con respecto a la pregunta de Milena, las mediciones, si estamos hablando de la cobertura vegetal, se pueden hacer cada 5 años, igual que harías en un bosque terrestre. Pero en términos de la estimación en el suelo, lo recomendable es que se haga cada 20 años. Esos tiempos van a variar dependiendo de la actividad que se da en estas zonas de manglares. Esto es específico para los manglares. Y, por ejemplo, si tú tienes una perturbación en ese periodo, tú deberías hacer inmediatamente en la perturbación una nueva medición. Bien. Desde el punto de vista de las preguntas que hicieron, que tienen que ver con los bonos de carbono,
pues contarles que esto es un aprender haciendo. Y efectivamente cuando yo les mostré mi presentación, pues les fui mostrando cómo llegamos a la guía metodológica y estamos en este momento en esa aplicación de esa guía metodológica. Y digamos que lo interesante es que hay mucho por aprender en el proceso, pero que igualmente hemos logrado ya que sean reconocidos, digamos, ese potencial y esos bonos de carbono probables. En este momento ya estamos, digamos, en la fase de aprobación del documento, donde podemos empezar a tener unas certificaciones de carbono. Y digamos que esperamos que en este año esto se concrete, pero de lo que hemos visto en África es que efectivamente los bonos de carbono se reciben, hay que generar el mecanismo bajo el cual se va a trabajar. En el caso de Colombia el mecanismo es un mecanismo tripartito, donde hacemos parte de ese mecanismo la autoridad ambiental, que es la responsable del área marina protegida, donde tenemos en este momento ese bosque de manglar como el objeto de conservación. Las comunidades locales que se encuentran agremiadas y el Instituto de Investigaciones Marinas, INVEMAR, cada uno con un rol claro, ¿no? Entonces las comunidades en el impacto o no impacto positivo o negativo que pueden tener sobre el bosque de manglar, la autoridad ambiental pues en su función de conservación del bosque y de estar atenta a lo que allí ocurra respecto a deforestación o degradación, si lo hubiese, o al contrario, pues que se mantenga la conservación per se del bosque. Y el Instituto de Investigaciones desde el punto de vista de los monitoreos que habría que hacer y el mantener, digamos, este relacionamiento entre los tres. Entonces, esta relación tripartita obliga a hacer efectivamente un mecanismo administrativo a través del cual se recibirían los recursos de los bonos de carbono y cómo se distribuiría esos bonos de carbono, que era lo que yo les mencionaba hace un rato, que pensábamos en un esquema de 60-40 y entonces efectivamente identificar cómo se haría, cómo se hace el gasto y cómo se hace la entrega de esos recursos a cada uno de las actividades que se van a llevar a cabo. Eso tiene que estar todo escrito en el documento PDD. Es decir, eso es como un plan de trabajo y el plan de trabajo tiene asociados unos recursos y esos recursos que ingresan deben ayudar a este proceso. Por supuesto, debe haber unas contrapartidas y esas contrapartidas también tienen que venir de quienes se encuentran en el área. Y por eso elegimos trabajarlo sobre un área marina protegida, pues que también tiene su plan de manejo, que también tiene una autoridad que vela por esto, en fin. Desde el punto de vista de los pescadores, en el caso nuestro los hemos visto como beneficiarios indirectos, porque realmente digamos que lo que tenemos aquí es una serie de comunidades de mangleros que son las que están trabajando directamente y tenemos unos pescadores con los que trabajamos desde el punto de vista de las artes de pesca que emplean y de hacer acuerdos para que ellos tengan, digamos, mayores beneficios desde la oferta ambiental que habría de peces según el tamaño que se puede capturar o no, y se han dado cuenta pues que ese es un beneficio adicional una vez se conserva el bosque de manglar, pues porque como sabemos el bosque de manglar es una sala cuna que nos tiene allí, digamos, el reservorio. No sé en otros casos como el que mencionaban si los pescadores en sí mismos son los que cuidan el bosque de manglar, pues ya tocaría entrar a revisar y mirar cómo incorporarlos dentro del esquema. Y creo que era eso, ¿no? De las preguntas que logré captar. Sí, muchísimas gracias, Paula, por esas respuestas. Ya pues estamos casi con 2 minutos para el cierre, entonces, dado el interés de la temática y la importancia que tiene compartir experiencias y retos comunes, buenas prácticas, pues vamos a cumplir con lo que hemos mencionado en este webinar y trabajar con varios socios. Ya estamos en comunicación con el Blue Carbon Initiative para poder en un segundo webinar presentar más en detalle las iniciativas y experiencias de otros países de la región. Así que muchísimas gracias. Quisiera darles a Tania y a Paula la palabra para un pequeño cierre y al final voy a dar algunas indicaciones para encontrar los materiales. Tania.
Disculpen, no pueden escuchar el último comentario. Sí, perdón, lo que decía era que si quieres dar unas breves palabras de despedida, ya que estamos por terminar el webinar. Bueno, sí, es agradecerles a ustedes por la organización del webinar, a Paula por responder al llamado de Ramsar para ser parte de los panelistas y a todos los que asistieron, y creo que ha sido muy positivo para la región llevar este tema a discusión, y bueno, estamos abiertos de parte de Ramsar a mantener la colaboración entre las diferentes instituciones interesadas para ampliar este tema de carbono azul en la región. Muchísimas gracias, Tania, y a todo el equipo de Ramsar por el apoyo en la organización. Paula, muchas gracias. Su despedida. Sí, pues de mi parte agradecerles y pues por parte del INVEMAR también que nos hayan considerado dentro de este webinar, a esta plataforma regional, Let's Lag, que me parece súper interesante y logra abrir muchos canales de comunicación. Es la posibilidad de conectar en webinars hasta 500 personas, así que es maravilloso. Y por supuesto, pues a Ramsar por habernos invitado, estamos abiertos a lo que necesiten, y un último recorderis para que aprovechen estas posibilidades de los cursos latinoamericanos que hacemos acá en INVEMAR con el apoyo de la UNESCO y el gobierno de Flanders, y que estén atentos ahí a este curso que se va a abrir, que les ampliaría muchísimo sus conocimientos. Lo pueden consultar en nuestra página web, www.invemar.org.co, o en la de la COI-UNESCO también, y bueno, o pueden poner simplemente OTGA en la búsqueda en Google, cursos Latinoamérica, y ahí les van a salir todos los que hay, pero en particular este que tiene que ver con carbono azul y ecosistemas marinos y costeros. Mil gracias por todo este soporte técnico y esta coordinación y moderación que has hecho, maravillosa. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, de nuevo, gracias a Creo Ramsar, a Tania y Paula y a INVEMAR. Gracias por compartir sus conocimientos y experiencias, y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Cierro entonces diciendo que vamos a dar seguimiento a lo conversado en este webinar, tratando de organizar en los próximos meses un segundo y posiblemente un tercer webinar, dependiendo de la cantidad de materiales y experiencias que tengamos. Vamos a actualizar la información que ha enviado, la información de la página web con los links y documentos que nos están mencionando y enviando quienes estaban conectados a este webinar. Y estamos atentos a la posibilidad de divulgar o facilitar espacios para una mayor comunicación e intercambio entre las personas que están trabajando para promover la conservación de los ecosistemas marino-costeros y el desarrollo de proyectos de carbono azul. Así que muchísimas gracias a todas las más de 125 personas que estuvieron conectadas a este webinar. Muchos éxitos en todas sus labores, y esperamos contar con ustedes en los futuros webinars de Let's Lag. Buen día.